Muy buenas noches, oyentes. Acá estamos en el mejor podcast que existe al momento de hablar mierda con base a temas no tan mierdosos. Por ejemplo, en nuestra serie de hablar de momentos históricos importantes, hoy nos toca el romanticismo, un movimiento cultural y artístico que surgió en Europa a finales del siglo XVIII y se extendió hasta mediados del siglo XIX. Acá para hablar de esto en temas un poco más normales para nosotros y para nuestra audiencia, tenemos a Cristian Pino, nuestro experto en crítica del cine. ¿Cómo estás, Pino? Todo muy bien, muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes de estar acá en el podcast más importante del planeta? Excelente, qué gran honor poder estar aquí en este podcast tan famoso. Tenía muchas ganas de venir desde hace tiempo. Ah, bueno, excelente. ¿Sabes tú o tienes alguna familiaridad con el romanticismo? Bueno, la verdad es que sí, al ser un crítico de cine he visto este tema bastantes veces en muchas películas. Sé que es una corriente ideológica que estuvo durante mucho tiempo, que se basaba bastante en la rebeldía, y en como la individualidad de cada persona y el derecho, perdón, de cada persona a ser como su propia persona y rebelarse contra el sistema de alguna manera. Al menos eso es lo que yo he entendido que es el romanticismo. Sí, exacto. Por ejemplo, uno de los, como el romanticismo tuvo mucha influencia, por ejemplo, en la literatura y en la música, en la pintura, uno de mis, uno de mis bases para el romanticismo es Drácula. Me encanta Drácula, más aún Drácula de Bram Stoker. Claro, la obra original no, nada la puede superar. Claro. ¿Tú sabes, tienes alguna familiaridad con ese libro? Con el libro no tanto, la verdad, no te voy a mentir. Sé más de las diferentes adaptaciones que ha habido del cine. Pues Drácula, al ser un personaje tan famoso, ha tenido muchísimas adaptaciones, desde adaptaciones cómicas, adaptaciones de acción, adaptaciones de comedia, o sea, terror, que era el género original. Pero Drácula es un personaje tan variado y tan versátil que no sabría decir tanto de la obra original, solo de las muchas adaptaciones que han habido en el tiempo. Bueno, primeramente es importante decir que Drácula de verdad no fue escrito en el periodo artístico del romanticismo, sino que fue escrito durante la modernidad. Por eso es que vemos dentro de la obra un paso hacia la modernidad de un momento a otro. Eso es muy impresionante, ya que vemos a un Drácula muy, un poco distorsionado lo que es románticamente. Eso es muy interesante. Además, también meten temas muy importantes de los vampiros y la cultura vampírica, por decirlo así, como la obsesión por vivir eternamente, la sangre y cosas más que tengan que ver con eso. Y además, algo muy importante de Drácula son las adaptaciones que después de hacerse famoso se hicieron en el cine. Y es algo que nosotros dos tenemos muy peculiar y para hablar de eso. Por ejemplo, una película que a mí me gusta muchísimo también es Entrevista con el vampiro. Ah, claro, ese es uno de los grandes clásicos de las películas vampíricas. Y de hecho, aquí tengo el tráiler de la película para mostrártelo, pero no me deja compartir la pantalla en este momento. Así que no sé cómo mostrártelo. Pero apenas puedas, habilítame y y les muestro el tráiler de la película. Mientras haces eso, voy contando sobre un poco de esta película que es bastante romántica en realidad. Muestra mucho las características que ha tenido el romanticismo en como corriente ideológica, pues muestra una película muy emocional, bastante basada por lo que es los sentimientos, las emociones de los protagonistas, de los personajes que están durante la película. Pues sí, es una película característica del género vampírico, que muestra el romanticismo tal y como lo es, una corriente que se hace en la emoción, en los pensamientos individuales de cada quien. Sí, y también sabes algo muy importante. Entrevista con el vampiro también cambió un poco el tema de los vampiros en el cine. ¿Sabes por qué se dio eso? La verdad es que no, cuéntame. Eh, como usted vio en Drácula, como uno puede ver en Drácula, el vampiro se volvió algo como algo malévolo. Es más, algo como gótico, como si fuera un enemigo. Entrevista como vampiro lo volvió algo muy cultural de alguien para poder ser, como si fuera alguien, porque lo pusieron como alguien guapo, alguien lindo, como ahorita lo hacen vainas así todas estúpidas como Crepúsculo. Entonces uno dice, uy, qué chimba ser un vampiro. Sin embargo, eso no fue románticamente así. Pero acá voy a poner el tráiler de Entrevista con el vampiro, puesto que, aunque somos el mejor trailer, el mejor podcast del mundo, tampoco tenemos los mejores instrumentos. Por lo cual, acá les voy a compartir a ustedes, señores, y a toda la audiencia, el tráiler de esta maravillosa película.
Excelente, muy bien. Ahí la vemos. Ahí está cargando. Momento, momento, momento. Aún no aparece. ¿Listo? Ahora sí. Genial. I want to say we get started. So you want me to tell you the story of my life? I'll tell you my story. I'll tell you all of it. I'm flesh and blood, but not human. I haven't been human for 200 years. From the novel by Anne Rice. From Neil Jordan, the director of The Crying. I've come to answer your prayers. Life has no meaning anymore. His name is Lestat. What if I could give it back to you? Pluck out the pain and give you a life. One you could never imagine. I can see you lying on a bed of sand. He chose one man. He gave him infinite power. Eternal life. And a daughter who would be forever young. This is the only real evil left. And then he took the light of day. You're a vampire who never knew what life was until it ran out in a red gush over your lips. I can't stand this any longer. But we are dead. God kills indiscriminately, and so shall we. You are dying. Condemn me to hell. We and suffering is yours, so do not doubt. I cannot. I want some more. Tom Cruise, Brad Pitt, Stephen Ray, Antonio Banderas, Kirsten Dunst, and Christian Slater. Interview. Vampire. Peliculaza, parce, De peliculaza. verdad. De verdad que sí. Además, uno como no quieres para hacerse un vampiro teniendo como referencia a Tom Cruise y a Brad Pitt. Y a Antonio Banderas, ¿no? Impresionante, ¿no? No, no, claro, si cualquiera quisiera ser vampiro. Impresionante. Algo que me parece muy interesante de esto en general es dos cosas muy importantes de los vampiros y más en el cine. Una es la obsesión que tienen por vivir eternamente. Eso me parece impresionante, dado que es algo muy romántico. Por ejemplo, hay un cortometraje colombiano que me gusta mucho, que se llama Alguien mató a algo. En este cortometraje nos muestra la historia de una niña llamada Heriberta, quien tiene una fascinación por la sangre. Este extraño gusto nace por los libros de su padre, quien era médico y se da a entender que murió, y también por la rebeldía a las creencias religiosas de su madre. En estos libros están plasmados temas de biología, anatomía, algunos casos extraños como el Erzsébet Báthory, un personaje del siglo XIX conocida también como la Condesa Sangrienta, porque en su búsqueda de juventud eterna, según cuenta la leyenda, asesinó a más de 650 mujeres para bañarse en su sangre, para así nunca envejecer. Esto es una característica muy importante del romance de este periodo histórico, puesto que, como Rousseau dijo, el romanticismo no es otra cosa que el nacimiento de la subjetividad muerta. Es decir, no estamos ligados a las cosas que nos, in- que nos meten en la cabeza algunas instituciones, sino que nosotros pensamos por nosotros mismos. Eh, Claro, exactamente. El por romanticismo lo está. No, tanto, aunque sea imbécil, un poquito empezar a tomar sangre, pues puede parecer una opción fiable y más para crear un personaje tan bueno como los somos los vampiros.
Sí, claro, exactamente. El romanticismo, los vampiros y el romanticismo van muy de la mano. Y la verdad es que obras como lo fue Drácula en su momento no solo revivieron el género como tal, sino también revivieron el género vampírico, que no sería lo que es hoy en día si no fuera por esta obra, ¿no? Obras como lo pueden ser Entrevista con el vampiro o obras mucho más populares como lo pueden ser la fatídica saga que es Crepúsculo, existen debido a a la popularidad que llegó a tener Drácula en su momento. No solo, o sea, no solo mostrando lo característico del romanticismo, sino también reviviendo un género que pudo que no sea tan famoso como los hoy en día si no fuera por esta obra. Claro que sí. Por ejemplo, algo que también me impacta mucho sobre ese mismo cortometraje, y siguiendo el tema de la subjetividad, es el tema religioso. Yo creo que los vampiros se incruzaron tanto en la sociedad por ser disruptivos, como por lo mismo de la subjetividad, pues está en contra de todo lo impuesto socialmente, mi parecer. Por lo tanto, tanto en el cortometraje Heriberta tiene una discusión ya sobre Cristo y sobre Jesús, y también eso me parece muy interesante. Sin embargo, eso ya es tema para otro episodio de nuestro maravilloso podcast. Claro que sí. Muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que lo disfruté mucho. Me alegra mucho haber hablado de este tema contigo y espero que nuestra audiencia haya podido aprender algo más sobre este tema del romanticismo. Claro que sí, nos ven cada tercer día bisiesto, huevón. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.